programa de Libre para Elegir. Esta vez es su conductor, Luca de Face, que se ha ausentado, pero nos va a acompañar de forma espiritual y luego por Skype en el segundo bloque. Bueno, el programa más anticuarentena, el programa más odiador serial, como nos dicen ahora, de toda la República Argentina y del universo. Orgullosamente odiador serial. Mi nombre es Luciano Guma y me acompaña mi tocayo, Luciano Manfredini. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo va? Bien. ¿Vos cómo andás? Bien, harto en general. La verdad que otra semana más, yo ya ni las cuento, no sé ni cuántos días vamos. No sé ni... Sí. La verdad que es terrible. Estamos a punto de llegar los 4 meses. Sí, creo que la cuarentena más larga del mundo. Sinceramente estoy harto del presidente, estoy harto de las filminas del presidente. Yo ayer traté de ponerme a escuchar el discurso. Primero que la gente que lo sube a YouTube te sube 1 hora de pelotudeces y después empieza el discurso, o sea... Bueno, sí, la misma historia de siempre. También el tema del gobernador, harto del intendente de La Plata, harto de la pandemia, harto de la cuarentena en general, harto de ver que hay negocios que cierran, harto de tener que caminar con barbijo y que se me empañen los lentes y no me digan que me ponga jabón porque no sirve el jabón, se te empañan igual los lentes. Harto en general, harto de la gente que está vigilando por la ventana a ver quién tarda 2 minutos más en sacar al perro. Los alcahuetes. Y preocupado también, ¿no? Porque me parece que nos estamos yendo al caño. Cuando todo esto se termine vamos a ver las verdaderas consecuencias y me parece que todavía no terminamos de tomar dimensión. No. Y con el tema de las dimensiones reales de la enfermedad nos vamos a dar cuenta cuando pase 1 año y podamos comparar las muertes de 1 año con respecto al anterior. Ahí no se van a poder adulterar mucho los números porque un muerto es un muerto y no se puede falsificar tan fácilmente. Digamos, aparecen los cadáveres, a menos que hablemos de Facundo que está desaparecido hace bueno, como sí, más de un también mes, pero... podríamos hablar de eso, ¿no? De cómo ahora de pronto aparecen pibes que salen a festejar su cumpleaños y les meten un tiro y los matan. Otros que por violar la cuarentena. Eso es terrible, boludo. ¿Vos te acordás de las dimensiones que cobró el caso de Santiago Maldonado? ¿Cómo no me acuerdo? Pero fue tipo, hola, soy Luciano, estoy en tal lado, tengo tal edad y quiero reclamar con vida la aparición de Santiago Maldonado. Bueno, sí. Esa campaña fue, pero todos los bots, todos los NPCs de la Argentina la estuvieron replicando por todos lados y diciendo Bullrich es la dictadura, Macri dictadura, pidiendo la renuncia, así queriéndose llevarse todas las instituciones por delante, lo cual me parece bien, o sea, sí, si hubiese estado mejor fundado, ¿no? Porque la verdad que Ahora tenés todas las pruebas con el tema de Carrizo, que fue un arma de un policía, que lo tiraron para otra jurisdicción para no hacerse cargo, y nadie dice nada. Nadie dice nada, están todos los bots calladitos. Es que es el asunto de la doble moral, ¿no? A ver, es terrible, pero puede pasar que un policía mate a una persona inocente. Es posible, está dentro de las posibilidades, porque son personas que manejan armas. En el caso de Argentina la mayoría son muy limitados, vamos a decir la verdad. Y puede pasar que ocurra una tragedia y asesinen a un inocente. Lo que no puede pasar es que haya siempre esta doble vara. Y por otro lado, no puede ser tampoco, creo que lo decía José Luis Espert ayer, porque parece que ya nos olvidamos de lo que es la libertad si es que alguna vez la tuvimos. Y él decía que la libertad es eso que no te dan a vos, pero le dan a los violadores, le dan a los asesinos, le dan a los ladrones. Entonces de pronto aparece un caso como el de Chocobar, que actuó mal, pero mató a un tipo o le disparó a un tipo que había asesinado o le había metido 17 apuñaladas a un turista. Sí. Le metieron un par de tiros y todo el mundo se indignó con eso. Ahora, matan a un pibe que viola la cuarentena y yo me estoy cansando de escuchar personas decir... No politicemos la muerte. Peor, Lucho, peor. ¿Qué hacía el pibe andando en la calle a esa hora? Pudo haber cometido un error, a mi juicio no lo cometió el error. Me hace acordar qué llevaba puesto. Bueno, sí. Bueno, pero ahí tenés, o sea, las mismas personas que se quejaban de que decían qué llevaba puesto, ahora te dicen que no tenía que estar dando vueltas en la calle a esa hora. Entonces me parece que, bueno... Se lo estaba buscando, decís vos. En conclusión, digamos, esto es claramente sistémico, la corporación política participa completamente, me faltó decir que estoy harto de la oposición también, la verdad que... Sí, para la oposición yo rescato a Waldo Wolf, a Bullrich. Yo tengo cierta animadversión por Bullrich, pero es cierto que es la No, bueno, única yo voz también, pero de está posicionándose en contra y fuertemente. Pero sí, hay que tomarla con pinzas, o sea, es una ex montonera también.
Sí, y me llama la atención Macri, ¿no? Porque, a ver, Macri ahora es opositor, ya no tiene las mismas excusas que tenía cuando fue gobierno, que no podía, que no se animaba, no tenía tendría que capital. tener la tibieza. ¿Sí? En este momento Macri tendría que salir, o sea, yo nunca lo voy a votar a Macri. Nunca lo voy a votar a Macri, pero loco, aunque sea tratar de convencerme, mentime un poco, pegarle una trompada a la mesa, Sí. decir que esto no va más, dejar de hablar de populismo y empezar a hablar de socialismo, porque hablar de populismo es porque sos un tibio, porque esto es socialismo. ¿Por qué no te animás a criticar el socialismo? Ah, Pasa claro, pasa porque eran él- socialistas. Pero él pertenece a la Internacional Socialista, él pertenece a un think tank, o sea, no Bueno, puede hablar en contra del socialismo porque él es socialista. Tendría que blanquear un montón de cosas y tirarles abajo el relato con la gente con la cual negoció la impunidad. Porque, vamos, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Macri negoció su salida y su terminato del mandato, porque para mí no lo terminaba, a menos de que haya negociado la impunidad para los sucesores que vinieron después. Y un ejemplo de esto es lo fluida de la relación que tiene Larreta con Alberto y bueno, Kicillof y como decís vos, la oposición, ¿dónde está? No está. Se parecen que están todos de un lado. Bueno, acá tenemos el ejemplo de La Plata, ¿no? Tenemos al intendente, yo ahora no sé muy bien a qué se está dedicando el intendente, pero en su momento salió a clausurar locales, diciendo que el kilo de salmón estaba a 2 pesos por encima de lo que tenía que estar, Subiéndole impuestos a los locales que pudieron seguir laburando. y mandando burócratas que no saben, pero que no tienen ni la menor idea de cuándo tienen que evaluar las cosas, porque nunca trabajaron, lo único que trabajan es de impedirle a la gente que trabaje, es lo que decía Ayn Rand, ¿no? El país donde Sí. los que no producen autorizan a producir a los que producen, Sí, o poniendo ah. normativas municipales tales como no puedes comprar más de 3 cajas de tuco porque es una normativa municipal, loco. ¿Qué sabés vos de lo que de ¿Cuánto cuántas cajas- necesito? ¿Cuánto tuco necesito? Pero por Dios, es una Tal locura, cual. es Sí, una sí, locura. Entonces, es transversal a toda la corporación política y también a los satélites de la corporación política, ¿verdad? De lo que hablamos siempre. Sí, Sindicatos, empresarios prebendarios, Uy, los sindicatos. Eh, Moyano, ¿qué periodistas. estás haciendo, amigo? periodistas, porque ¿cuántos periodistas hoy ves dentro de los medios conocidos? Por supuesto que, bueno, acá nosotros no somos periodistas, pero podemos hablar con total libertad, nosotros estamos completamente agradecidos, pero dentro de los medios grandes, TN, A24, los canales de televisión al menos, los cuento con los dedos de las manos, los tipos que realmente... Sí, son cada vez menos, pero también hay que darse cuenta que está en detrimento el medio de la tele. Cada vez es menos y está más focalizado en una población ya más vieja. Creo que las generaciones venideras se informan más por internet. Bueno, es otro rango etario. Pero sí, coincido totalmente. La prensa en Argentina está tomada por operadores en su gran mayoría que responden a su propio bolsillo, responden a sus propios intereses. Sí, bueno, también hay tipos que por ahí critican la cuarentena, que ayer hablaban bien de ella, que está bien, digamos, puedes cambiar de opinión, está perfecto. El tema es que hay veces que te das cuenta que es tan obvio que no cambiaron de opinión, sino que hubo un cambio en cuanto al tema del dinero, un cambio de manos Un por dinero. solecito por ahí. Y claro, entonces, la verdad que, bueno, por suerte hoy existen las redes sociales y yo no coincido con que las redes sociales sean el cuarto poder, pero sí creo que gracias a las redes sociales los medios de comunicación ya no son el cuarto poder. Hoy Claro. ya no se van impunes las personas cuando dicen las cosas que dicen. Hoy nosotros nos vamos a acordar de aquellos que hablaron bien de la cuarentena, o al menos, no de los que hablaron bien de la cuarentena, sino de los tipos que criticaron a aquellos que alertaron sobre Los peligros de una cuarentena estricta. Exactamente, que los pasaron por los medios, se burlaron de ellos, dijeron, mirá, tardó más de 2 minutos en sacar al perro, o mirá, no sé, se fue de vacaciones a tal lado. Está bien, digo, discutamos después si está bien o está mal. Ahora, me parece que quizás está siendo un poquito exagerado a la hora de burlarte 24/7 de las personas, cuando ocurren otras cosas. El discurso de la épica de me quedo en mi casa salvo gente y el que no sale es un forro antipatria y quédate en casa boludo. ¿Viste? Bueno, sí, Como militan toda esa la, estupidez. toda la propaganda, digamos, que hay al respecto. Y bueno, así estamos. Con respecto al tema bueno, nada, la cuarentena obligatoria y los percances que nos conllevan, tenemos a alguien para hablar de esto. Sí, en unos minutos seguramente... En unos minutos estableceremos la comunicación acerca de los percances psicológicos que conlleva el encierro. Estar 110 días entre 4 paredes no es nada
fácil para nadie y bueno, nada, vamos a analizarlo con la perspectiva psicológica que vos también nos vas a poder dar una... No tanto, no tanto. O sea, no soy tan buen estudiante de psicología yo realmente. Pero bueno, sí, la realidad es que la salud no es solamente un tema físico, no es solamente no tener coronavirus, no es una sola dimensión la salud. Y por otro lado también, ya digamos saliendo un poquito de eso y esperando al entrevistado, el hecho de perder tu negocio, eso también trae consecuencias en la salud. La incertidumbre. La incertidumbre de no saber si vas a perder tu trabajo. Si vas a poder pagar un sueldo, si vas a poder, no poder ver a tus seres queridos. Yo te lo digo porque a mí me pasa, o sea, yo tengo a mi viejo, vive en Villa Gesell, tengo a mi novia viviendo en Mendoza, bueno, a mis amigos, digamos, viven en La Plata, pero viven en lugares bastante alejados de La Plata, entonces muchas veces por culpa de los controles que hay en determinadas situaciones, a ver, yo tengo amigos en Berisso, por ejemplo, no en La Plata exactamente, no pueden venir a La Plata sin una buena excusa. Y todo eso hace muchísimo más daño de lo que se cree. Y te pone a merced por ahí de otras enfermedades también, ¿no? Entonces me parece que Argentina se ha convertido, bueno, como siempre, ¿no? Todos los problemas son por una cosa. En su momento todos los problemas son por los de derecha, todos los problemas son por... un enemigo interno o externo, pero siempre hay algo ajeno, exógeno al gobierno, que siempre es muy bien intencionado, a menos que sea un gobierno neoliberal. Y bueno, que pobrecitos, bueno, les tocó surfearla lo mejor que pudieron a la ola. Esa es la excusa que te tiran siempre, ¿no? La herencia. Y se reduce, digamos, se reduce... Bueno, ahí tenemos al entrevistado. Iván Servín es estudiante de psicología en la UNLP. ¿Cómo te va, Iván? ¿Me escuchás? Los escucho, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, Iván. Veníamos hablando un poco del tema de los problemas psicológicos que puede llegar a traer el encierro. Contanos un poco, vos escribiste una nota al respecto, ¿querés contarnos? Sí, yo escribí una nota que me publicó Visión Liberal, en la cual justamente hacía un raconto de todo esto que sucedió, que bueno, ya llevamos más de 110 días de cuarentena y la verdad es que si bien Alberto Fernández debe estar muy bien asesorado, lo cierto es que en su gabinete de asesores solamente hay médicos infectólogos, cuando en realidad la salud va mucho más allá de eso y no es solamente una opinión mía. La OMS, por ejemplo, que obviamente está muy criticada en estos días y con razón, dice que bueno, que la salud es un componente no solo físico, sino también psicológico y emocional. Y lo cierto es que estar tantos días encerrados también contribuye a que tengamos algunos padecimientos que antes no teníamos y que incluso son de forma universal, porque en todos los países donde se han aplicado estas medidas lo que impera sería la angustia, la ansiedad, casos de depresión. Y bueno, ni hablar si hay patologías previas, ¿no? Lo único que hacen es agravarse. Sí, tal cual, tal cual. Un tema que me parece súper particular de la nota es que siendo liberal venís a correr al gobierno justamente con una precisión más de izquierda, ¿viste? Es como armar mejor tu gabinete, asesorate mejor para llevar a cabo una cuarentena más inteligente, digamos. Tomada más en cuenta, digamos, sería una alternativa estatista, pero bueno, orientado a tener mejores resultados en una cuarentena que nos está dejando atrás un montón de argentinos que nada, se quedan. Sí, exacto. A ver, yo no creo que sería correrlos por izquierda, ni tampoco algo estatista, sino que es algo más del sentido común. Hablan que están asesorados, pero bueno, por ejemplo, en Argentina existe una ley de salud mental que se sancionó en 2010, que se puso en ejercicio en el año 2013, que habla justamente de que todo equipo de salud mental, obviamente se refiere más que nada a hospitales, tiene que estar conformado de forma multidisciplinaria, interdisciplinaria. Tiene que haber no solamente médicos, sino también profesionales del área así, como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados. Y lo cierto es que
en todo este gabinete hay solamente médicos y creo que cuando hablan de que hay que hacer una cuarentena estricta y que todos tenemos que estar en nuestra casa, creo que se les están escapando muchas variables, ¿no? Sí, Obviamente la psicológica, y también hay que mencionar el tema económico, porque bueno, también juegan con esto de una falsa dicotomía entre salud y economía que no es tal. Es más, justamente la ley esta de salud mental dice que uno de los componentes de este tipo de salud es los componentes socioeconómicos, o sea, está dentro de lo que se considera salud. Claramente, claramente. Sí, yo me imagino a alguien que está con un negocio tratando de pagar el alquiler, de que laburando a un veinteavo de la producción porque con el delivery no llega a tener el nivel de ventas que tenía con el local abierto, y me imagino que estar en sus zapatos debe ser algo aterrador en estos momentos, con el nivel de incertidumbre que se maneja, con el nivel de emisión monetaria, que los pesos cada vez te rinden menos y se te vuelan de las manos. La verdad que es para considerar y para que tomen cartas en el asunto, porque es un reclamo muy similar al que hace Experta en el sentido económico. Tengan un gabinete que los asesoren también en economía, porque se están mandando mocos, muchachos. Bueno, sí, o sea, le falta, digamos, tener un poco más de cosmovisión. Él mencionaba el tema de la interdisciplina. Es imposible, digamos, atacar el tema de la salud desde una sola variable, ¿verdad? Y bueno, nada, yo lo que te quería preguntar también es cómo... Porque, o sea, quizá voy a ser un poco prejuicioso, ¿no? Pero el hecho de ser estudiante de psicología, digamos, hay como un perfil en el psicólogo que no tiende a las ideas que vos por ahí defendés. Entonces, ¿cómo es digamos, estudiar esa carrera, digamos, con unas ideas tan diferentes a lo que es lo normal, si se quiere? Al menos en Argentina, no sé cómo será en el resto del mundo. Sí, bueno, justamente lo normal en Argentina es ideas un poco más corridas hacia la izquierda, ¿no? Más que nada en las universidades. Son como centros donde justamente se difunden ideas que quizás le han hecho mucho mal al mundo y justamente a nuestra región latinoamericana y en Argentina en particular. Lo cierto es que, bueno, más allá de eso, la formación es excelente, hay muchas cosas que sirven, por ejemplo, esto de la salud mental, que es transversal a todas las materias, sirve mucho a pensar estas cuestiones, pero sí, lo cierto es que hay que manejarse con cautela en un ambiente en el cual las ideas de la libertad no tienen ningún tipo de reconocimiento y son obviamente denigradas, ¿no? Genera miedo la libertad en algunas personas, me di cuenta. Habría que empezar a definir una especie de libertofóbico. ¿No? ¿Viste Sí, que ellos tienen fobias para todos? Bueno, capaz que podríamos definir, ¿no? Vos sos libertadfóbico. Sí, bueno, justamente el miedo a la libertad es algo que habla mucho Antonio Escotado, filósofo liberal español, también Eric Fromm en uno de sus libros. Ah, mira. Es cierto, la gente tiene miedo a la libertad, es como que necesitan que alguien les esté proveyendo cuidados en todo sentido. Justamente cuando hablamos del tema de la pandemia, lo primero ante el miedo, ¿qué hace naturalmente la gente? Pide protección. ¿Y quién les va a dar protección? El Estado. Entonces, por eso hay que entender un poco por qué se generan las cuarentenas. Ahora bien, ya llegamos a más de 110 días y la gente está un poquito harta de eso. Creo que en realidad, más que ponerse en el lugar de un padre sobreprotector, creo que el Estado se tiene que poner en un lugar más de dar un poco de responsabilidad individual a la gente. Hay que informar y que la gente luego pueda, con esta responsabilidad, tomar sus propias decisiones y cuidarse a sí misma. Son diferentes tipos de modalidad de padres también, ¿no? Tenés un padre que, bueno, te prohíbe todo y eso muchas veces sale mal, y tenés otro tipo de padres que dan un poco más de libertad y te brindan esa responsabilidad propia que es tan necesaria para poder desenvolverse y tener un crecimiento beneficioso para uno, ¿no? A lo largo de la vida. Sí, voy a estar para cuidarte cuando haya que saltar, pero hacete cargo vos mismo de tu sustento, porque al fin y al cabo no voy a estar siempre. Joan, ¿y por qué siempre los gobiernos tienen como esta necesidad de crear una especie de épica? En este caso es la pandemia, en otro momento fue el caso de los buitres, con Macri habría sido otra cosa. ¿Por qué siempre
los gobiernos utilizan como instrumento para, de algún modo, controlar a la sociedad, esta historia de la épica, y por qué la sociedad también es tan propensa a comprarlo, ¿verdad? Porque, a ver, yo cuando escucho a un político, ante la duda no le creo. Sí. Después, bueno, pero siempre veo que hay algo detrás, y no porque yo soy un conspiranoico, sino porque la historia así lo ha demostrado, siempre hay un interés detrás, pero el común de la sociedad compra. Hoy, bueno, se han hartado, ven que la gente se queda sin trabajo, tienen miedo, entonces, bueno, un poco se están alejando, pero en un principio yo escuchaba personas que profundamente antikirchneristas decir que Alberto es mi presidente, una cosa que para mí es fuertísimo. Jamás fuertísimo. diría, ni aunque gane Spert diría, es mi presidente, porque yo soy Luciano Huma, no voy a andar atrás de un político. Pero ¿por qué crees que la sociedad y los políticos utilizan este instrumento, digamos? Bueno, cuando uno toma este tipo de medidas, y en realidad cualquier tipo de medidas de gobierno, es necesario crear un relato, un discurso. Que, a ver, cuando uno habla de relato no está diciendo que está mal crear un relato. Todos debemos crear un relato de, justamente en el gobierno, de las acciones que hacemos. Otra cosa es lo alejado de la realidad que estén, ¿no? Por ejemplo, a Macri le faltó un relato para justamente gobernar. El relato se lo construyeron otros. Cuando uno toma este tipo de medidas, hay que generar esa épica. Más cuando es una situación que está afectando a todo el mundo. Estamos hablando de que se hizo como una épica de una guerra, donde los médicos estaban en primera línea, o sea, se usaba este discurso de bélico y del miedo, justamente para que la gente un poco no se resista a estas medidas de la cuarentena. Si vos les generas miedo, la gente va a pedir protección, como antes mencionaba. Y bueno, también se instauró un poco el discurso este del vamos ganando, parecido lamentablemente a tiempos feos de nuestra historia como la guerra de Malvinas, ¿no? El vamos ganando, y lo cierto es que no teníamos la cantidad de testeos necesaria. La verdad, se estaban comprando suministros de salud truchos, que no funcionaban a China. La verdad, un desastre, pero sí, lo cierto es que esto también tiene algún sustento psicológico cuando Freud hablaba de la psicología de las masas, ¿no? Freud decía que justamente estaba el líder de la masa, y que lo que se necesitaba es que en lugar de todos los componentes de la masa, de todos los individuos, pongan en su ideal del yo, lo pongan en el ideal del yo del líder. O sea, lo que el líder quiere, nosotros también lo queremos. Nuestro deseo es el deseo del líder. Y eso, bueno, es un poco lo que se hace cuando se utilizan estas cosas de filosofía colectivista, que bueno, hay que seguir un relato, hay que seguir una épica que bueno, no está siendo tal, ¿no? Y no importa qué tan contradictorio sea, digamos, ese relato con otros relatos anteriores que también la gente ha comprado, porque es interesante cómo ahora ves sectores que son profundamente amantes de que la policía te controle, que antes quizás te criticaban que paren a una persona y le pidan el DNI porque era sospechado de haberle metido 14 apuñaladas a otro, digamos, en cuestiones muchísimo más graves que quizás lo ameritan, que también lo podemos discutir, digamos, se manifestaban absolutamente en contra de los organismos represivos del Estado. Y hoy son los máximos fans. Sí, hace 6 meses eran muerte a la yuta, y hoy están con esto de quédate en casa, bobo, y con el 144 ahí para marcar en los números guardados. Sí, exacto. A ver, por suerte agradezco que en psicología forense hemos visto que bueno, el Estado de Derecho es una conquista liberal a lo largo de la historia. El Estado de Derecho es una conquista liberal. Ahora, lo que estamos pasando hoy en día es un Estado policíaco. Y justamente hay sectores que nunca estarían de acuerdo, o que los que más criticaron que la gendarmería esté en las calles, que la policía esté custodiando toda esta sociedad de control, digamos, de la que hablaba Foucault. Y bueno, hoy en día están aplaudiendo todo eso. Es muy extraño. Bueno, hay una líder que fue precandidata a presidente, me parece que no llegó a ser candidata, de la izquierda, Castañera, que justamente ni bien anunció Alberto Fernández lo que era la cuarentena, que ahí tuvo Fernández un pico de imagen positiva, en la cual salían algunas revistas con su imagen con el traje de Superman, increíble. Tristísimo, más que increíble. Ella claro, exacto. Ella había estado en contra de la cuarentena.
fervientemente, como los liberales. Pasaron un par de días y ya se puso a favor de la cuarentena, y ahora que se está intentando levantar, está en contra de que se levante. O sea, ahí ven cómo los políticos necesitan basarse en la gente, y a veces no tan en la gente, porque la izquierda, Bueno, muy cerca de la gente, no está. bueno, sí, y sobre todo es sorprendente cuando pasa con la izquierda, porque a ver, yo si estoy en contra de algo de la izquierda, pero yo reconozco que los sectores de estos partidos de izquierda que sacan 1, 2, 3 puntos en las elecciones, no estoy de acuerdo con ellos, creo que son unos delirantes, pero al menos la mayoría de las veces son consecuentes con su pensamiento, y yo valoro eso. Yo valoro el tipo que, aunque no coincida conmigo, puede Sí, que es honesto intelectualmente. y puede hablar 3 oraciones sin contradecirse 3 veces. En cambio, los sectores de gobierno, los que llegan al poder, que quizás también por esto lleguen al poder, viven de contradicción en contradicción, digamos. No necesitamos recordar lo que decía Alberto Fernández de Cristina Kirchner hace 2 años, para que nos demos cuenta, digamos, que son profundamente contradictorios. Bueno, yo tengo una fuente adentro del Congreso, y el chabón me explicaba cuando se debatía el tema del aborto, estábamos charlando, y él está de asesor para un legislador. Cuestión que el loco me decía, al tipo no le importa nada, no tiene una postura con respecto al aborto, sino que están todo el tiempo viendo cómo mide, y llegado el tiempo límite para emitir la votación, ahí se fija qué es lo que tira más y qué es lo que más aceptación tiene, y ahí emite el voto. O sea, una paparruchada, ¿viste? Tipo, oye, voy a hacer lo que me dé menos imagen negativa. Listo, eso es lo que voy a votar. Cero convicción. Exacto. Y de hecho un poco la política es un poco ser un tibio mediador que va consensuando con todos, es un poco eso también. Lamentablemente el sistema está planteado para que esa gente tenga juego. Y a los liberales nos cuesta un montón entrar en esa. Sí, obvio, a ver, hay que entender cómo se maneja la política. A ver, Sarmiento decía, digamos, los que nos gobiernan son un reflejo de la gente. Es así. La gente tiene ciertas ideas, porque hay ciertas ideas que se han difundido más que otras, y bueno, como consecuencia de eso tenemos políticos que hacen caso a esas ideas, y por eso, digamos, la importancia de generar un poco la batalla cultural de la que tanto hablamos los liberales. Hay que hacer un cambio cultural urgente para poder salir de estas crisis y de estas ideas que son incorrectas y que se han demostrado a lo largo de la historia en nuestro país y en el mundo. Igual, Claro. mencionaste Sarmiento, mencionaste el cambio cultural. Ayer fue, por cierto, el cumpleaños de Julio Argentino Roca, para mí el mejor presidente de la historia de este Vamos, país. Roca, carajo, yo orgullosamente patagónico. Ya para cerrar te pregunto, ¿qué cambió, digamos, en nosotros los argentinos desde esa época en la que fuimos, quizás no fuésemos el país ideal, pero éramos un país bien encaminado, un país que estaba naciendo y que había tomado las decisiones correctas? ¿Qué pasó en toda nuestra historia que nuestra cabeza ha cambiado tanto? Ya no te hablo de los resultados económicos ni de muchas otras cosas que están mal, sino en nuestra cabeza. ¿Qué pasó que pasamos de ser libres a ser tan obedientes? Sí, a ver, si nos ponemos a pensar en esos tiempos, hay muchas, digamos, hipótesis sobre qué pasó, pero una de las que más me convence es que los gobiernos liberales o liberal conservadores, según, porque es cierto que Roca eran años donde el progreso era tan alto, que Roca pasó de ser liberal a conservador. ¿Por qué? Porque primero fue liberal porque no había nada que conservar. Claro. Después, en su segundo gobierno, pasó a ser conservador porque había ya algo que conservar. Eran tiempos muy vertiginosos de mucho progreso en Argentina. Bueno, discusiones Pero- eternas con Alberdi. Sí, discusiones con Alberti, también Sarmiento tuvo sus discusiones con respecto a la educación. Pero creo que una de las hipótesis que más me gusta es que estas personalidades tan grandes de nuestra política no supieron explicarle a la gente el por qué se daba ese progreso. No supieron comunicar que la libertad que tenían era justamente la consecuencia, mejor dicho, la causante de ese progreso económico. Y bueno, después llegaron líderes de la talla de Perón que, bueno, le hablaron al pueblo, le hablaron a las clases bajas y le dijeron, no es por acá, a ustedes los están
los están, no sé, explotando, por ejemplo, hay que poner de enemigo al oligarca, por decirlo de una manera. Y creo que por ahí fue un poco la cosa. Lo que pasó ahora el año pasado en Chile con estas protestas, yo creo que también va un poco por ahí, como que no le supieron explicar al pueblo chileno los beneficios que le daba la libertad, tanto económicos como políticos como sociales. Entonces, por eso pasan estas protestas que, bueno, además seguramente están influenciadas de forma externa, ¿no? Pero para mí un poco de esto se da por no comunicarle bien a la gente los beneficios de la libertad. Sí, es como Clarísimo. que para los defensores del capitalismo, el triunfo del capitalismo ha sido tan enorme que no hemos creído necesario dar la batalla cultural y Tal cual. explicarle a la gente, ¿no? Entonces, creo que por ahí también es que terminamos perdiendo. Sí, es que los resultados han sido tan buenos. El mundo capitalista y libre ha tenido tantos inventos que ha mejorado la calidad de vida diaria de todas las personas, porque cuando se consigue un invento, generalmente eh, se mediante la ingeniería inversa se hace accesible para todo el mundo y genera un gran impacto. Pienso en inventos como el teléfono, internet, ¿viste? Eh, Sí, y, a ver, y- los y- liberales y lo no, que para no. nosotros es como muy básico, es como, mira, esto no pasa en otros países comunistas, no se dio este desarrollo. Y sí, es cierto, es como explicar lo obvio y es innecesario explicar lo obvio y al parecer no. Al parecer no. Así que bueno, en eso estamos. Sí, es cierto, a ver, yo creo que a partir de lo que fue la caída del muro de Berlín, para hablar un poco de la historia más reciente, Sí, la era del los foro del liberales, Sao Paulo. exacto, los liberales nos dormimos, dijimos, bueno, ya está, cayó el muro de Berlín, ya triunfamos, ahora Epic vamos a win, flawless asistir a un victory. mundo, claro, vamos a asistir a un mundo libre, chau izquierda, chau todo, y lo cierto es que la izquierda sigue ahí, quizás reconvertida, ¿no? Pero sigue ahí, y nosotros nos quedamos como durmiendo, tranquilos, y Esto, ellos siguieron trabajando, esto, los que esto, nos dormimos esto, fuimos nosotros. esto me lo dijo un comunista, me dijo, el mundo capitalista se pensó que China con un poco de crecimiento económico y mejorando el índice de desarrollo humano se iba a volver capitalista y libre y se comieron un sapo de la Gran Siete. Y como, sí, te lo acepto y ahora lo estamos viendo. Nos están entrando por todos lados. Cuando empiecen a exportar revolución, agárrate. Bueno, Iván, la verdad que ha sido muy interesante charlar con vos. Esperamos volver a hacerlo pronto o tenerte acá en el programa. La verdad que sería muy lindo. Estaría Así que buenísimo. bueno, te mandamos un abrazo Cuando y quieras. bueno, nos vemos, Iván. Hasta luego, Iván, Hasta luego, gracias. nos vemos.